Buenas noches con todos, les saluda el doctor Eric Castillo. En esta oportunidad quiero agradecer la invitación de la familia Eviera para poder compartir los conocimientos que a lo largo de la experiencia profesional uno va adquiriendo. Y en esta oportunidad vamos a desarrollar el tema sobre los hallazgos por resonancia magnética en tuberculosis del sistema nervioso central. También quiero aprovechar para expresar un saludo fraterno a todos los hermanos de Latinoamérica, desde acá de Lima, Perú, y poder reforzar y compartir mutuamente nuestros conocimientos. El objetivo o los objetivos de esta presentación viene a ser o se desarrollan en estos tres puntos principales. La primera va a ser sobre los hallazgos característicos. Vamos a repasar un poco sobre la fisiopatología para poder interpretar en las imágenes y en las distintas secuencias y potenciaciones. Luego vamos a ver qué tan exacto o qué características tienen mayor especificidad de la infección de tuberculosis en el sistema nervioso central. Y en el tercer punto vamos a hablar específicamente sobre algunas patologías que pueda simular la tuberculosis. Vamos a comenzar con el primer punto. En primer lugar, ya se ha determinado por los distintos estudios que el contagio de la tuberculosis se da a través de la aerolización de pequeñas gotitas que contienen el micobacteria en su interior, y estos se transmiten por vía aérea y el contagio de persona a persona. Estos micobacterium van a ingresar a la vía aérea inferior hacia los alvéolos, y estos van a ser fagocitados a la vez por los macrófagos alveolares. Normalmente debería producirse a este nivel una infección tuberculosa latente, que quiere decir el sistema inmune, si es competente, logra contener la infección sin que exprese la enfermedad. En algún porcentaje de todos los pacientes que tienen esta infección latente, viene a desarrollar casi en un 10% la enfermedad pulmonar. Y esta se da a través de que estos macrófagos alveolares van a producir pequeños tuberculomas que posteriormente, si la infección prosigue, va a producirse una pequeña licuefacción, ruptura y expectoración de los micobacterium. Y esto va a producir una reinfección endógena o expresión de la enfermedad hacia la tuberculosis pulmonar. Es lo más frecuente, pero también hay una posibilidad que pueda darse una diseminación a través del sistema linfático y a través del sistema hematológico. Como sabemos, el sistema nervioso central no tiene vasos linfáticos, entonces la diseminación consiguiente viene a corresponder a la vía hematógena. Entonces, estos micobacterium, a través de la vía hematógena, llega al sistema nervioso central y tiene dos principales presentaciones. Una viene a ser la forma de tuberculoma y la otra viene a ser una presentación de meningitis tuberculosa. Este tipo de infecciones están favorecidas o es más prevalente cuando el paciente tiene un estado inmune comprometido, como por ejemplo viene a ser los pacientes que tienen VIH o pacientes que poseen colagenopatías y tienen terapias inmunosupresoras de larga data. Con respecto a los tipos del compromiso del sistema nervioso central por tuberculosis, podemos englobarlos en dos grandes presentaciones: la tuberculosis intracraneal y la tuberculosis intraespinal. Dentro de la clasificación de la tuberculosis intracraneal tenemos la TB meningia, con las consiguientes complicaciones de la tuberculosis meningia, que la vamos a desarrollar específicamente cada uno de estos puntos, algunas secuelas de la meningitis tuberculosa, y vamos a tener la tuberculosis parenquimal, que viene a ser los tuberculomas y abscesos tuberculosos prioritariamente. Dentro de la tuberculosis intraespinal tenemos la presentación típica, que es muy frecuente en nuestro medio, que viene a ser la espondilodicitis específica o tuberculosa o el mal de Pot, y las presentaciones atípicas que son sumamente raras, como la tuberculosis intramedular, etc., son presentaciones muy infrecuentes. Dentro de la patogenia de la infección del sistema nervioso central y su diseminación por vía hematógena, se han elaborado distintos modelos para explicar esta patogenia. Dentro de ellos, Rich y McCordock
postularon que los tuberculomas se desarrollan alrededor de las micobacterias depositadas a través de la vía hematógena. Y estos focos pueden depositarse tanto en el parénquima como la meninge porque ambos tienen diseminación hematógena. Y estos pequeños tuberculomas, si la infección prosigue y no se contiene, se va a licuefactar y se va a romper. Y el contenido se va a exponer hacia el líquido cefalorraquídeo, produciendo una aracnoiditis difusa, una leptomeningitis difusa, con la consiguiente compromiso meningio por la tuberculosis. Por ejemplo, tenemos acá el caso de un paciente varón de 23 años de edad con una historia de convulsiones tónico-clónicas generalizadas de reciente aparición. Bueno, en nuestro medio, cuando viene una persona joven con un síndrome convulsivo, lo que normalmente sospechamos son de enfermedades parasitarias o infecciones. Más alejada la posibilidad sería considerar procesos expansivos por la prevalencia de estas enfermedades infecciosas en nuestro medio. Y dentro de ellas, entre la neurocitocercosis y la tuberculosis, ambas son muy frecuentes acá en Lima, en Perú en general. Vamos a ver estas características en las imágenes. La primera imagen corresponde a una secuencia turboespinheco potenciada en T2, la segunda viene a ser el FLAIR, la tercera viene a ser un T1 ecogradiente, luego la administración de contraste y una imagen de perfusión en T2. En la primera imagen, en el turboespinheco T2, vemos el líquido brillante, que es característica de un T2, y además vemos el edema vasogénico que compromete el lóbulo temporal y prácticamente se distribuye a nivel de los fascículos fronto-occipital inferior. Vemos acá en la secuencia FLAIR, Fluid Attenuate Inversion Recover, en el cual vemos la supresión del líquido normal, por ende solamente se evidencia el líquido patológico, en este caso viene a ser el edema vasogénico. Miren cómo se distribuye a nivel de la sustancia blanca siguiendo el trayecto del fascículo fronto-occipital inferior, con el compromiso incluso del lóbulo temporal. El T1, como sabemos, el líquido cefalorraquídeo normal, se ve como hiposeñal, la sustancia gris es gris, la sustancia blanca se ve blanca, y vemos toda esta área de hiposeñal, por consiguiente podemos asumir que es de contenido líquido, es decir, el edema vasogénico que lo hemos visto en las anteriores secuencias. Tras la administración de la sustancia de contraste, noten que el tamaño de la lesión o de la captación de contraste es muy pequeño para un área de edema vasogénico muy amplio, ¿no? Hay una desproporción del tamaño de la lesión con el edema circundante, ¿no? Esto es muy sospechoso de enfermedades inflamatorias, ¿no? Por el incremento del edema vasogénico. Y fíjense además un patrón en la captación del contraste. No es una captación fina, lineal, como podríamos ver, digamos, en el resto de la captación normal, sino es una captación gruesa, de aspecto granulomatoso, ¿no? Medio micronodular. Esto es una característica de este tipo de captación y este tipo de enfermedad de aspecto granulomatoso, como viene a ser la tuberculosis. En el corte sagital vemos sin contraste y con contraste esta captación que sigue, ¿no?, la superficie leptomeningia y se va introduciendo hacia los surcos y cisuras adyacentes al valle silviano, ¿no? En la perfusión vemos que estas zonas de captación de contraste no existe incremento de la neoangiogénesis. Entonces la posibilidad de que se trate, o sea, estas imágenes secundarias a una infiltración leptomeningia, una carcinomatosis leptomeningia o cualquier proceso neoproliferativo se aleja porque tiene una perfusión disminuida. Este siguiente caso es un varón de 51 años con diagnóstico de VIH. Entonces, cuando atendemos este tipo de pacientes, siempre es bueno conversar un poco con el paciente y saber sobre los antecedentes para poder interpretar las imágenes correctamente y hacer las secuencias pertinentes. Como sabemos, el estado de inmunodepresión de un paciente facilita la diseminación hematógena de distintas enfermedades
digamos, contagiosas. Dentro del tema, estamos hablando de tuberculosis, entonces la posibilidad de que exista una diseminación hematógena en un paciente con VIH es alta. ¿Y cuál es la presentación típica? Es la leptomeningitis tuberculosa. Entonces, vemos acá la primera imagen, un turbo espineico potenciado entre 2. Vemos el edema vasogénico que se distribuye a nivel de todo el lóbulo frontal izquierdo. En las secuencias ecoradiente potenciadas entre 1, vemos el edema que, de manera similar, que compromete el lóbulo frontal izquierdo, el giro frontal superior. Vemos que el FLAIR no nos aporta mayor dato, salvo el mismo edema que ya lo hemos visto en el turbo espineico T2. Pero tras la administración de la sustancia de contraste, vemos la captación, ¿no? Este tipo de captación que sigue la superficie de los surcos y de las fisuras, ¿no? Y es una captación gruesa de aspecto granulomatoso. Entonces tenemos un paciente inmunodeprimido, un paciente con VIH, digamos, pueden venir por cefalea o convulsiones, porque es muy frecuente al irritar o estar, digamos, inmediatamente adyacente a la corteza, producirle una irritación, digamos, cortical y produce descargas eléctricas. Entonces vemos este tipo de captación y en la perfusión es una perfusión negativa, no se ve mayor incremento de la perfusión en estas áreas de captación. Entonces lo más probable, lo más sugerente es de que esta corresponda a una infección, una leptomeningitis tuberculosa. Otra de las presentaciones, así como la leptomeninge que está conformada por la pía y la aracnoides, también la paquimeninge, que viene a ser la dura, digamos, la parte más gruesa, fibrosa de las meninges, también pueda tener una diseminación hematógena y un compromiso. Y esta puede darse de manera aislada o concomitante con la infiltración leptomeningio o el exudado inflamatorio leptomeningio. Y normalmente lo podemos ver incluso en la secuencia sin contraste. Vemos a un engrosamiento de la meninge con un incremento de la señal, ¿no? Esto es una paquimeningitis que podría ser, digamos, esta imagen presente en síndromes de hipotensión cerebral o cuando el paciente es posoperado de una derivación ventrículo-peritoneal. Algunas veces la descompresión rápida de la presión hace que se produzca un proceso inflamatorio en las paquimeninges. También es una posibilidad. Pero en el contexto, si no tiene los otros antecedentes, y en el contexto en un paciente que tiene diagnóstico de tuberculosis, podemos afirmar que o sospechar que el compromiso de la paquimeninge puede deberse a la tuberculosis. Vemos igual una captación uniforme, gruesa, un engrosamiento de la meninge, ¿no? Que se ve tanto en el FLAIR, que es sin contraste, y luego de la administración de la sustancia de contraste. Tenemos acá una combinación de ambas, ¿no? Es una mujer de 23 años con cefalea y la tuberculosis fue confirmada por el líquido cefalorraquídeo. En la secuencia turbo espineico T2 no hay mayores hallazgos. En la secuencia FLAIR vemos que hay un engrosamiento de las paquimeninges, de la meninge de la dura, a predominio de los lóbulos temporales, adyacente a los lóbulos temporales. Pero si hacemos un esfuerzo, vemos que en esta región basal vemos una alteración de la señal, una hiperseñal difusa. Igual acá, en la región supraquiasmática y en los lóbulos temporales, en los polos temporales hay un incremento de hiperseñal, ¿no? Que lo vamos a ir verificando en las otras secuencias. Vemos además que hay un engrosamiento que ya lo habíamos visto en los cortes basales, hay un engrosamiento de la meninge. Entonces podríamos sospechar que tiene compromiso tanto de la leptomeninge basal, un exudado inflamatorio basal, y también un compromiso paquimeningio. Es necesario el uso de la sustancia de contraste para poder verificar y ver la captación que es, digamos, granulomatosa sugerente. Entonces, posterior a la administración de la sustancia de contraste, vemos igual el engrosamiento de la dura, de la paquimeninge, y además vemos una captación irregular, heterogénea, basal, que sigue la cisura de Silvio, se mete hacia las cisuras y es muy sugerente de una captación leptomeningia.
Entonces, este paciente tiene dos compromisos, ¿no? De la paquimeninge y de la leptomeninge. ¿Cuáles son las complicaciones de la meningitis tuberculosa? La principal, bueno, hay varias complicaciones de la meningitis. Una de las más severas viene a ser la hidrocefalia. Y realmente es por una secuencia lógica. Vemos acá este paciente, este primer caso. Esto es un turboespín-eco potenciado en T2, en el cual vemos un exudado inflamatorio basal, ¿no? Vemos el edema vasogénico que se distribuye a nivel de la base cerebral y hacia la sustancia blanca de los lóbulos temporales. Y vemos como estructuras de vacío de flujo muy adelgazadas, incluso algunos segmentos arrosariados, viene a ser el polígono de Willis. Veamos acá la imagen del T1 con contraste. Vemos todo este exudado inflamatorio, multiloculado, que compromete casi todo el territorio de la base. Entonces, al ver todo este proceso inflamatorio, se va a producir una obstrucción a nivel de las cisternas basales. Y el líquido cefalorraquídeo no va a poder circundar hacia las cisternas basales, por lo tanto, va a producir una hidrocefalia. Entonces, una de las complicaciones muy frecuentes viene a ser la hidrocefalia de tipo comunicante por el compromiso de los exudados inflamatorios a nivel de las cisternas basales. Entonces, ¿cómo lo diferenciamos? Por ejemplo, vemos acá una dilatación de las astas temporales de los ventrículos laterales y la hiperseñal en el FLAIR inmediatamente adyacente a esta dilatación y podemos asumir que esta hiperseñal viene a ser el edema transependimario secundario al incremento de la presión del líquido cefalorraquídeo. Y esto es secundario al exudado inflamatorio basal leptomeningio multiloculado y una captación sumamente granulomatosa. Entonces, la primera complicación en la que debemos pensar viene a ser la hidrocefalia. Aprovechando esta misma diapositiva, como vemos que esto es un exudado inflamatorio, va a producir un compromiso inflamatorio en primer lugar de las paredes de las arterias del polígono de Willis. Y al producirse este proceso inflamatorio va a desencadenar en una vasculitis. Y la vasculitis va a producir una disminución del calibre del polígono de Willis con la consiguiente infartos cerebrales en los territorios que son comprometidos. Entonces, el caso es un paciente varón de 24 años con cefalea e hipertensión intracraneal, ¿no? Náuseas, vómitos explosivos, cefalea persistente, etc., ¿no? Y además es VIH positivo, entonces podemos sospechar que la diseminación es hematógena y la leptomeninge o la infección tuberculosa leptomeningia es muy frecuente, ¿no? Una meningitis tuberculosa. Entonces observamos acá en el turboespín-eco T2 una dilatación de las astas temporales de los ventrículos laterales con edema adyacente. Este tipo de edema es el transependimario por la dilatación e incremento de la presión. Y la sustancia, después de la administración de la sustancia de contraste, vemos esta captación de aspecto granulomatoso, ¿no? Que sigue los surcos y cisuras, ¿no? Vemos acá en la cisterna captación dentro de la cisterna ambiens, la cisterna interpeducular, la crural y en toda esta captación basal, ¿no? Es una captación inclusive en el tentorio. Entonces esto viene a ser una meningitis tuberculosa con una complicación de hidrocefalia. Veamos este caso, es una mujer de 25 años con cefalea severa e hipertensión intracraneal y un control postoperatorio de derivación, o sea, le colocaron la válvula como vemos acá. El sistema ventricular está colapsado porque había hecho hidrocefalia. Y tenemos que ver acá el exudado, ¿no? El exudado inflamatorio basal multilocular de captación gruesa de aspecto granulomatoso que compromete prácticamente todo el territorio del polígono de Willis. Entonces vemos que hay disminución del calibre de las arterias del polígono de Willis y llegan a terminar haciendo vasculitis y isquemia secundaria a la vasculitis. Entonces, cuando estamos ya en una sospecha de que hay un exudado inflamatorio por una meningitis tuberculosa a nivel basal,
a nivel del polígono de Willis, debemos sospechar de que otra consecuencia, aparte de la hidrocefalia, viene a ser los infartos cerebrales. Y los infartos cerebrales, como vemos acá, se va a dar prioritariamente en el territorio de las arterias lentículo-estriadas, mediales y laterales. La medial, correspondiente al segmento A1 de la arteria cerebral anterior, y la lentículo estriada lateral es, rama de la arteria cerebral media. Y normalmente tienen la distribución en la zona TV, así lo determina la literatura, en la zona TV, que viene a ser predominantemente el brazo anterior de la cápsula interna y el compromiso del núcleo caudado y la porción anterior del tálamo. Y las zonas de infarto, de hipertensión, infartos, lo que conocemos como el stroke, las áreas de infarto por una emergencia hipertensiva, etc., están en la región posterior, son más frecuentes en la región posterior. Ahora, si el compromiso es mayor, del exudado, puede comprometerse inclusive las dos zonas. Pero tenemos que considerar que prioritariamente la zona TV está en la parte anterior y las zonas isquémicas están en la parte posterior. Por ejemplo, tenemos este paciente, es un varón de 65 años con alteración del estado mental y hemiparesia derecha. Vemos en el FLAIR esta área de hiperseñales difusas que siguen los surcos y cisuras, que es a nivel de las cisternas basales, con edema vasogénico hacia el parénquima adyacente. Vemos incluso a nivel de la protuberancia en el lado izquierdo. Vemos acá una área de hiperseñal, puede ser edema vasogénico. Igual en múltiples áreas, ¿no?, de hiperseñal a nivel de los distintos territorios. Acá vemos hacia el brazo anterior de la cápsula interna, en la cabeza del núcleo caudado, la porción anterior del tálamo, que son unas lesiones muy sugerentes de infarto secundario vasculitis en la zona TV. Además vemos una área de hiperseñal a nivel de la región más distal del lóbulo frontal. Habría que verificar el surco central para ver si el lóbulo frontal o parietal, pero aparentemente está en la zona del watershed entre ambos territorios de la cerebral media. Y vemos en la zona de difusión que estas zonas de hiperseñal corresponden efectivamente a zonas de infarto, ¿no? Las zonas isquémicas agudas, que son múltiples zonas de infarto. Entonces, cuando vemos infartos bilaterales en distintos territorios vasculares, debemos sospechar de que el proceso sea secundario a la base, hacia el polígono de Willis, porque es lo único que explicaría un compromiso bilateral. Entonces, tenemos que hacerle una angioresonancia para demostrar nuestra hipótesis, para demostrar nuestra presunción. Entonces, vemos acá el mapa de EC, se corrobora que son infartos agudos, vemos la captación granulomatosa después de la sustancia de contraste y pasamos a ver la angioresonancia por tiempo de vuelo, en el cual vemos que hay una característica, ¿no?, de las arterias del polígono de Willis. La arteria cerebral media tiene distintas variaciones en el calibre, y esto viene a ser porque el exudado basal produce un proceso inflamatorio primero a nivel de la pared vascular, y esto va a producir una reacción proliferativa endotelial y va a disminuir el calibre de la arteria con la consiguiente formación de trombos por el proceso inflamatorio. Entonces vemos acá zonas de inflamación, estrechez, zona de dilatación, zona de estrechez, una ligera zona de dilatación. Entonces vemos como una característica arrosariada. Esto es signos de vasculitis. Entonces esto viene a ser otra complicación de la meningitis tuberculosa, la vasculitis. Entonces, en primer lugar fue la hidrocefalia y la vasculitis en segundo lugar. Y todos estos son secundarios por el exudado inflamatorio basal. Tenemos otro caso, es un paciente varón de 28 años con cefalea intensa y hemiparesia izquierda. Vemos en el FLAIR esta área de hiperseñal a nivel basal, multilocular, es muy sugerente de corresponder a una infección leptomeningia tuberculosa, y vemos en la difusión
zonas de hiperseñal con la consiguiente restricción en el mapa de ADC, con la hiposeñal en ADC, que son, vienen digamos, a determinarse como infartos agudos. Tras la administración de la sustancia de contraste, vemos esta captación de aspecto granulomatoso, con la consiguiente áreas de infarto, ¿no? Le hacemos la perfusión y todo el territorio de la cerebral media de ese lado se ve comprometido. Vemos la angioresonancia por tiempo de vuelo y no vemos la cerebral media de ese lado, y el lado izquierdo tiene una característica arrosariada, ¿no? Arrosariada. Entonces, los pacientes que vienen por tuberculosis pueden llegar a infectarse porque son secundarias a la infección. Muy bien, entonces en esta primera parte hemos visto sobre el compromiso leptomeningio de la tuberculosis, que es más frecuente en pacientes que son inmunodeprimidos, pacientes VIH, SIDA y pacientes que tienen inmunosupresores. En pacientes inmunocompetentes también puede darse la diseminación hematógena, es menos frecuente, pero es posible. Y dentro de esta hay distintas variaciones del compromiso parenquimatoso, una diseminación hematógena intraparenquimal. Y hay principalmente dos tipos. Vienen a ser los granulomas no caseificantes y los granulomas caseificantes. No caseificantes y caseificantes. En los no caseificantes normalmente es una señal homogénea, sólida, con tendencia a la hiposeñal en T2, isoseñal en T1 y una captación homogénea de la sustancia de contraste. Esto es muy frecuente, esta presentación es frecuente en un tuberculoma no caseificante, ¿de acuerdo? Y los tuberculomas caseificantes, es decir, en que se empieza a producir el calcium, vamos a tener una característica y lo vamos a ver específicamente en la secuencia turboespineico T2. Vemos en este tuberculoma, vemos acá esta lesión sólida, heterogénea, y vemos con detalle que hay o se evidencia como múltiples capas, que hay variaciones de la intensidad, ¿no? Y una capa es hiperintensa, la otra es más hipointensa, la otra es hiperintensa, hipointensa, y a nivel del centro es más hiperintensa, ¿no? Es como múltiples capas con una zona hiperintensa central. Tras la administración de la sustancia de contraste, vemos que hay una captación periférica, ¿no? Gruesa, ¿no? Entonces, estas son las dos presentaciones, una la no caseificante y la caseificante. Este es un paciente varón de 28 años con cefalea intensa e hipertensión endocraniana. Entonces vemos acá, ¿no? Son múltiples tuberculomas cerebrales, o sea, el compromiso intraparenquimal, con múltiples anillos, ¿no? Como capas de cebolla. Este signo fue descrito como ojos de buey o el ojo de ballesta, de los tableros de ballesta. Entonces hay múltiples, digamos, márgenes que se van circunscribiendo y hay una variación en la intensidad de señal. Estos tuberculomas también pueden llegar a abscedificarse o el contenido proteináceo puede ser tan alto o licuefactarse que van a producir restricción a la difusión. De similar manera, vemos en la captación de del contraste de aspecto granulomatoso multilobulado, que es muy sugerente de tuberculoma. Ahora, la distribución también tenemos que tener en cuenta. Normalmente los tuberculomas siguen la distribución hematógena. ¿Qué quiere decir? En la región córtico-subcortical, ¿no? En la unión de la sustancia gris y la sustancia blanca, normalmente se va a producir el depósito de estos pequeños tuberculomas. Y también en los núcleos basales profundos, porque también es digamos, una zona muy irrigada, ¿no? Una de las herramientas que podemos tener, digamos, a la mano para poder diferenciar si esta lesión expansiva sólida es de naturaleza infecciosa e inflamatoria o es un proceso expansivo, son estas dos herramientas, la perfusión y la espectroscopía. A la experiencia que más o menos, digamos, nos va reforzando un poco la idea, podríamos priorizar más la perfusión. Debido a que si
fuera un proceso expansivo, especialmente de estirpe glial, en el que hay un proceso neoproliferativo, la perfusión se ve incrementada. Pero en las enfermedades inflamatorias o infecciosas, normalmente la perfusión se ve disminuida o se ve como, digamos, en el coloquio como zonas frías. Entonces vemos estas zonas sólidas que podríamos considerar que son, por decir, metástasis, porque la metástasis también tiene una distribución hematógena, es decir, córtico subcortical y los núcleos basales profundos. Entonces, si fuera metástasis o fuera un primario, esperaríamos que exista, es una probabilidad que exista mayor neoangiogénesis, por lo tanto mayor vascularización. Pero en las enfermedades inflamatorias normalmente es raro que se incremente la perfusión. Entonces estas lesiones sólidas, heterogéneas, vemos que tiene un comportamiento casi frío. No llega, digamos, el contraste. Solamente se ve la captación en anillo, pero en el interior no llega a impregnarse la sustancia de contraste, por lo tanto tiene un comportamiento sin perfusión. Entonces esto es muy sugerente de una enfermedad infecciosa o inflamatoria. Y la espectroscopía en estos tipos, hay metabolismo anaeróbico y hay incremento del pico de lípidos y lactato, especialmente en el tiempo de eco corto, 30 o 35, dependiendo de la casa comercial que uno trabaje. Es de preferencia hacer, en estas circunstancias, si el tamaño de la lesión es suficiente, un monovoxel, ¿no? En tiempo de eco corto y en tiempo de eco largo, ¿no? Si la lesión es más imprecisa o los bordes son más imprecisos, sugeriría utilizar un multivoxel. Otro de las variaciones del compromiso parenquimal viene a ser los abscesos tuberculosos. O sea, un tuberculoma que es parenquimal puede llegar a abscedificarse. Este es el caso de una paciente mujer de 28 años con alteración del estado mental y hemiparesia izquierda, evidentemente porque el compromiso es derecha y está muy adyacente a la zona de la corteza y en el área motora. Entonces, una de las características para sospechar de tuberculosis es esta captación multilocular, ¿no? Captación multilocular gruesa de aspecto granulomatoso. Y en la difusión hay una restricción la difusión puede restringir tanto por un infarto como también puede restringir por un contenido extremadamente proteináceo que viene a ser sugerente de absceso. Entonces vemos en difusión que hay restricción a la difusión y la hiposeñal en el mapa de ADC. Y en el FLAIR vemos el edema vasogénico circundante, ¿no? Ahora, en el T2 normalmente se ven si lo vemos con cuidado, vemos estas pequeñas áreas de hiposeñal como en un tejido medio fibroso que trata de contener la infección, ¿no? O sea, como si fuera una inflamación crónica. Tenemos acá dos casos, ¿no? Este es un absceso piógeno y este es un absceso tuberculoso. En el absceso piógeno como que digamos que es más limpio, ¿no? Las paredes son más delgadas, hay edema vasogénico evidente circundante, es más homogénea la restricción y difusión por el contenido proteináceo. Y en las piezas anatómicas hay normalmente, en los resultados de patología, infiltrado linfocitario agudo, ¿no? El neutrófilo polimorfos nucleares. En cambio, en la tuberculosis vemos que la hiperseñal no es tan, contundente, puede serlo sí, pero también es irregular, son multiloculadas y de paredes sumamente gruesas. Cuando es sumamente grueso, uno denota o puede sospechar de que se trata de una inflamación crónica. Y en las piezas anatómicas, en el resultado de anatomía patológica, vemos acá una necrosis caseosa y, células gigantes de Langerhans, ¿no? Que son, células inflamatorias crónicas. Otra de la presentación parenquimal que es sumamente rara, especialmente en el sistema nervioso central, viene a ser la tuberculosis miliar. Por lo general son múltiples lesiones que varían entre 2 a 5 milímetros y generalmente muestran un realce homogéneo de la sustancia de contraste. Para sospechar una tuberculosis miliar siempre tenemos que ver el compromiso pulmonar. Entonces,
porque esto fácilmente puede pasar, si le haces una resonancia, fácilmente puede pasar por una cisticercosis. Pero ante la sospecha epidemiológica o cuando tienes una tomografía o una radiografía a la mano, siempre hay que verificar para ver el diagnóstico diferencial, que viene a ser la tuberculosis miliar a nivel del sistema nervioso central. Entonces, fíjense, el compromiso es córtico-subcortical. Córtico-subcortical. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene diseminación hematógena. Es muy importante tratar de entender, digamos, cómo se da este tipo de compromiso, ¿no? Porque este compromiso parenquimal sigue una distribución hematógena. Muy bien, hemos hablado todas las características de la tuberculosis intracraneal, tanto leptomeningia, paquimeningia como parenquimal. Ahora vamos a desarrollar sobre el compromiso vertebral, sobre espinal, en las presentaciones típicas y atípicas. Dentro de las presentaciones típicas es harto conocido en nuestro medio el compromiso de la espondilodiscitis específica o tuberculosa, o también conocida como el mal de Pot. Vemos acá en el compromiso la fuente de infección, inflamación, nace a nivel del disco. Esa es la característica, por eso es una discitis. Y espóndilo, o sea, los cuerpos vertebrales se ven evidentemente edema vasogénico por el proceso inflamatorio. Y otra característica importante viene a ser el compromiso de los músculos paravertebrales, especialmente del psoas, donde se produce colecciones unas más notorias que las otras. Luego, tras la administración del contraste, siempre es importante saturar la grasa para ver el compromiso específicamente, y vemos acá que prácticamente el disco está destruido. Es el proceso infeccioso nace ahí y compromete los cuerpos vertebrales. Y en los cortes axiales vemos igual, ¿no? Todo el proceso inflamatorio que se da a nivel del disco y la captación de la sustancia de contraste que compromete, nace el disco y compromete hacia los músculos paravertebrales y se discurre hacia el nivel del psoas. Esto es muy frecuente en la tuberculosis específica, pero también se puede presentar en brucelosis o también espondilodiscitis piógenas, o sea, de bacterias. Este es otro caso, un varón de 74 años con una lumbalgia severa, que viene, acá es evidentemente las colecciones paravertebrales, ¿no? Y hay una destrucción del disco, incluso de los cuerpos vertebrales, con un aplastamiento, ¿no? Esto es el problema. Cuando se produce esta destrucción de esta magnitud, puede producir desplazamiento o fracturas patológicas con la consiguiente compresión del cordón medular, ¿no? Entonces, el paciente, esto es una emergencia, porque el paciente puede estar ya desarrollando un síndrome neurológico agudo, en este caso un síndrome medular agudo, y tiene que tratarse inmediatamente para preservar la función, porque si esto se colapsa, estrangula o corta el cono medular, entonces el paciente va a tener vejiga neurogénica, dificultades motoras, incontinencia de esfínteres, entonces se va agravando los problemas. Entonces es muy importante determinar si hay compresión medular, ¿no? Vemos acá en el Truespikenco T2, vemos las colecciones, que no es líquido solo, es un contenido heterogéneo, denso. Y la captación de la sustancia de contraste gruesa, ¿no? Multiloculada, coalescente, que es muy característica de tuberculosis. Una de las presentaciones raras viene a ser un tuberculoma intramedular. Y generalmente esto se da en pacientes que tienen tuberculosis miliar, como vemos este paciente. Vemos múltiples focos de compromiso parenquimal, y a nivel medular también vemos esta captación típica en anillo, ¿no? Entonces siempre hay que sospechar en un paciente que tiene tuberculosis miliar en compromiso tanto a nivel intracraneal como intramedular. Esto es otra de las presentaciones sumamente raras, viene a ser la aracnoiditis tuberculosa. Vemos acá que hay una hidrosiringo, una dilatación del conducto del epéndimo, y produce una disección tanto del cordón anterior y el cordón posterior. Y vemos múltiples formaciones nodulares, ¿no? De hiposeñal, que es un
una característica de un aspecto fibroso, ¿no? Con la captación de la sustancia contraste, ¿no? Es una aracnoiditis tuberculosa que es sumamente raro, y la lesión es severa, ¿no? Muy severa. Esto es otro tipo de presentaciones, los abscesos epidurales. Ese es un paciente varón de 17 años con historia de fiebre y debilidad progresiva en los 4 miembros. Entonces uno sospecha que la lesión medular puede ser en tronco o una lesión alta, ¿no? En este caso, justamente vemos en la unión cérvico-dorsal, vemos que hay una compresión marcada de la médula con alteración de la señal, hay una hiperseñal en la médula. ¿Eso qué quiere decir? Sufrimiento medular por compresión. Y a nivel epidural vemos estas colecciones trabeculadas, ¿no? de contenido heterogéneo y una captación gruesa, ¿no? Tabicada. En un paciente con digamos, antecedente epidemiológico con tuberculosis es un diagnóstico muy frecuente, el absceso epidural tuberculoso, ¿no? Muy bien. Ahora vamos a hablar sobre la exactitud, o sea, la especificidad de la resonancia en la tuberculosis. Realmente la literatura describe que la resonancia es muy específica cuando ve las complicaciones para dar el diagnóstico de tuberculosis. Como sabemos, en la tuberculosis se da el diagnóstico por el antecedente epidemiológico, porque se aísla el Mycobacterium o digamos, el bacilo en líquido o en esputo, etc., ¿no? Hay distintas consideraciones y la resonancia solamente te va a dar el diagnóstico, digamos, sin considerar el resto, cuando hay las complicaciones que son sumamente severas y tardías, ¿no? Entonces, la validez de la resonancia es para justamente tratar de explicar digamos, los hallazgos y ver el compromiso del sistema nervioso central, que en un paciente que ya tiene diagnóstico de tuberculosis es una consecuencia. Entonces, la especificidad de la resonancia es sumamente alta cuando se ven, digamos, ya las complicaciones más tardías que son muy específicas, que ya lo hemos, desarrollado, que viene a ser la hidrocefalia por el exudado basal leptomeningio, la vasculitis y los infartos. Entonces, pero cuando este paciente ya lo tiene, entonces ya es realmente demasiado tarde. Entonces, esto no cambia el diagnóstico epidemiológico ni el aislamiento de la micobacteria, sino que tenemos que tomarlo en contexto. Inicialmente se creía que este signo del ojo de buey o el ojo de ballesta era muy específico, digamos, para el tuberculosis, para los tuberculomas parenquimatosos, ¿no? Para el tuberculoma. Pero esto está presente también en otro tipo de patologías, entonces y no es muy específico para tuberculosis. Entonces, ¿cuál es la triada diagnóstica, digamos, de tuberculosis y sistema nervioso central? Porque son hallazgos muy específicos, pero lamentablemente muy tardíos para un paciente, que viene a estar determinada por exudado inflamatorio basal leptomeningio con áreas de vasculitis y hidrocefalia. Esa es la triada que es muy específica de tuberculosis del sistema nervioso central. El FLAIR realmente su utilidad no es tan significativa porque lo que vemos es edema y el T1 también te muestra el edema. La contribución de la difusión es para localizar las zonas muy proteináceas que son sugerentes de absceso cerebral, ¿no? De absceso cerebral. Y la perfusión, como les mencionaba, y la espectroscopía nos ayudan a reforzar el diagnóstico, los diagnósticos diferenciales, ¿no? Especialmente la perfusión, porque, por ejemplo, acá tenemos un glioblastoma y la angiogénesis está muy incrementada, a diferencia de los tuberculomas, que no hay, digamos, perfusión incrementada, ¿no? Ahora vamos a ver algunos casos en que la tuberculosis simula otras patologías. Por ejemplo, revisen estas imágenes y vamos a ver a qué corresponde cada uno. En este primer caso vemos edema vasogénico de distribución difusa que se va hacia el nivel de la sustancia blanca. Hay un leve efecto de masa, que hay una desviación de la línea media, y vemos una captación patológica de la sustancia de contraste a nivel de la leptomeninge, ¿no? Leptomeninge
pero es una captación muy delgadita, ¿no? Muy delgadita. La espectroscopía en estas zonas adyacentes es prácticamente dentro de lo habitual. Este paciente, vemos en este segundo caso, vemos el edema vasogénico igual, unos casos que ya no hemos visto antes, de distribución difusa, sigue las vías de la sustancia blanca, una captación de aspecto granulomatoso, ¿no? Pero son parecidas. Ambos son pacientes con VIH, en este caso correspondía a una criptococosis, y esto viene a ser una leptomeningitis TB, ¿no? Entonces en este paciente el pico de lípido y lactato estaba incrementado. Este es otro caso, que son imágenes muy sugestivas, ¿no? Muy parecidas, y a primera vista podría parecer de que se trata de neurociticicercosis, ¿no? Pero esta primera paciente es una mujer de 28 años con TB miliar, y el otro paciente es una mujer de 54 años con neurociticicercosis. Muy bien, estos otros casos que son imágenes muy parecidas. Ambas imágenes tienen un compromiso de los núcleos basales profundos, y entonces tenemos dos posibilidades, ¿no? Ahora, es muy importante saber el estado de inmunocompetencia, porque los tuberculomas son frecuentes en pacientes inmunocompetentes. Si el paciente tiene VIH o tiene SIDA o tiene alguna inmunodepresión, la presentación de tuberculoma sería raro, sumamente raro. Y lo más frecuente sería una leptomeninge, una meningitis tuberculosa. ¿De acuerdo? En cambio, en un paciente que tiene VIH y tiene, por ejemplo, toxoplasmosis, lo más frecuente es que se presente en los núcleos basales profundos, como un efecto de masa, una lesión heterogénea. Entonces, esto nos puede ayudar para poder interpretar las imágenes. Entonces, este es un paciente inmunocompetente que tiene un tuberculoma de 28 años, como ya lo habíamos visto en los casos anteriores, que es una formación multilaminar heterogénea de áreas de hiperseñal e hiposeñal, con edema vasogénico circundante y una captación gruesa de aspecto inflamatorio crónico. O sea, cuando vemos captación gruesa debemos sospechar de que es un aspecto inflamatorio crónico. Y en cambio esta paciente tiene VIH, ¿no? Entonces vemos compromiso profundo. Entonces debemos pensar en primer lugar en este caso en toxoplasmosis. Este es otro caso. Vemos acá edema vasogénico, una lesión sólida heterogénea con áreas aparentemente de necrosis central o de licuefacción. El edema vasogénico se distribuye a nivel de la sustancia blanca, está en la unión córtico-subcortical. Igual, la misma descripción, la captación es heterogénea, aunque esta segunda imagen aparece que la captación es mucho más gruesa, ¿no? Acá impresiona que es un poco más fina, ¿no? Pero puede pasar, digamos, de percibida. El primer caso es un varón de 41 años con glioblastoma y el segundo de 28 años con absceso tuberculoso, ¿no? La edad también tendría mucho que ver para ayudar a discriminarnos. Bueno, muchas gracias por su atención. Espero que estas imágenes y, digamos, el relato de las diapositivas les sea de utilidad para su práctica profesional y pasar todos juntos, digamos, este intercambio de conocimientos. Reitero mi agradecimiento a Eviera y igual un saludo fraterno para todos los hermanos latinoamericanos desde Lima, Perú. Muy bien, muchas gracias.